¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Talento y Negocios. Este es el podcast oficial de Headhunter X. El día de hoy vamos a hablar sobre la guía para encontrar un nuevo empleo, la guía oficial de Headhunter X. ¿Estás listo para buscar un nuevo trabajo? Este podcast lo cubre todo, desde cómo actualizar tu currículum, escribir una carta de presentación, hasta cómo triunfar en una entrevista y darle seguimiento. Buscar un nuevo trabajo es emocionante y abrumador a la vez. Por un lado, es posible que estés imaginando cómo sería tu siguiente oportunidad, aquella con la que estás soñando. Y por otro lado, puede ser abrumador porque no tienes empleo o porque te estás planteando cómo renunciar a tu empleo actual. Sabemos por investigación que dividir grandes objetivos como encontrar un trabajo en tareas más pequeñas y concretas ayuda porque podemos ver el progreso. Es probable que no consigas tu siguiente puesto en un día, pero puedes tomar medidas para alcanzar tu objetivo final. Por ejemplo, enviando tu currículum a 2 o 3 reclutadores o haciendo 3 o 4 llamadas de networking. Todo dependerá del reto que quieres lograr. Encontrar trabajo es un tema por el cual hemos hablado anteriormente tanto en artículos como en otros podcasts. Así que revisamos nuestro archivo para mostrarte los mejores consejos en este podcast y así lo sientas un poquito más manejable, ¿no? Y bien, solicitar empleo. Desempolva tu currículum. Lo primero es lo primero. Si tu currículum ha estado obsoleto desde la última vez que buscaste trabajo porque las cosas han cambiado, es hora de desempolvarlo. Busca un formato inspirador en el que puedas basarte para construir tu marca, tanto de diseño, identidad corporativa, con los colores, y apóyate en herramientas o algún software que pueda ser muy amigable para lo que puedas manejar. Piensa en tu currículum como un documento de marketing en el que elaboras cuidadosamente para convencer a un lector, ya sea un reclutador, un representante de recursos humanos o algún directivo gerente de aquel sector donde quieres llegar. Quieres crear una versión de referencia con todos los elementos correctos para luego ajustarla en aquel empleo para el que más te guste postularte. Abre con fuerza con un resumen de tu experiencia. Este es el gancho narrativo que atrae a cualquier lector. Debes tener algunas oraciones o viñetas de largo. Considera incluir una sección de logros después de la apertura para vincular tu experiencia con los requisitos específicos del empleo que viste publicado. No querrás desperdiciar el espacio por adelantado en una experiencia laboral irrelevante. Cuando hagas una lista de tu experiencia profesional, de ejemplos concretos de aquellos objetivos, logros y cuantifica todo esto con números. Eso es lo más importante que puedes hacer. Por ejemplo, en mi empleo anterior o en mi puesto anterior, aumenté los ingresos anuales de 5 millones a 6 millones con una ganancia del 20%, mientras dirigía un equipo global de 6 empleados repartidos en 4 zonas horarias. Ahí estás dando un plus. No solo estás dando números, sino también estás dando un contexto para que el lector tenga una idea de lo que estaba sucediendo alrededor de este empleo que a lo mejor representaba un reto global. Repito, piensa en tu currículum como una historia que le estás contando a un lector, no solo sobre tus logros, sino también sobre el contexto en el que los lograste. El objetivo es ayudar a los posibles empleadores a ver lo que pueden hacer, lo que tú puedes hacer por ellos en función de lo que ya has podido hacer en el pasado. Sabemos que a muchos preocupa el tema de las brechas en tus empleos. Quizá en las fechas, los periodos cortos en varios trabajos o por las salidas no planificadas. Sí pueden sonar de pronto un poco abrumadores o alarmantes para algunas personas que puedan leer tu currículum, pero pues hay que recordar que no hay un currículum perfecto, especialmente tomando en cuenta los últimos años de incertidumbre y la pérdida de puestos de trabajo. Recuerda que a menudo puedes retomar estos puntos o explicarlos un poquito más en una carta de presentación o durante la entrevista. Y por supuesto, es muy importante no olvidar que tu perfil de LinkedIn es una herramienta poderosa para encontrar empleo. Y no se trata de copiar y pegar, a lo mejor lo que tienes en el currículum, sino LinkedIn tiene otro enfoque diferente. Es como una página un poco más general de tus logros, de tu experiencia, pero sí hay que contar una historia coherente de la que tengas en tu currículum, solo que aquí debemos ser más concisos, más concretos
para conectar con la audiencia a la que más quieres llegar, sobre todo a los sectores donde te has desenvuelto. Y pues presumiblemente a llamar la atención de aquellos gerentes o directivos que puedan tener una necesidad sobre tu perfil. Hay que ser un poquito más selectivos en LinkedIn sobre lo que estás incluyendo ahí. No necesitas enumerar todos los roles que has tenido. Escribe tu carta de presentación. Me gustaría poder decirte que la carta de presentación está muerta o está obsoleta, pero no lo está. Antes de empezar a escribir la carta de presentación, averigua un poco más sobre la empresa, sobre el negocio y sobre el trabajo específico que deseas. Una línea clara y concisa captará la atención del lector. Recuerda que los gerentes o los directivos buscan personas que les puedan ayudar a resolver problemáticas relacionadas con el empleo. Entonces, en la carta de presentación se trata de plasmar cómo tú vas a poder satisfacer esas necesidades. Una carta de presentación es un documento que se usa como portada del currículum en el que un aplicante, por ejemplo, describe sus habilidades, experiencias y profundiza en el motivo de su elección de carrera o estudios. También puede ser un arma para que puedas mostrar tu interés en ocupar esa posición a la cual estás aplicando y los motivos por los cuales tú serías la persona idónea para ocupar esa plaza. Un currículum da a los empleadores una idea de lo que has hecho hasta este punto, mientras que una carta de presentación les habla más sobre quién eres como persona y cómo te podrías integrar a la dinámica de la compañía, donde puedas expresar también cómo tú podrías ser compatible con la cultura organizacional. Es importante. ¿Por qué es importante esta carta de presentación? Porque es una de las maneras más efectivas de distinguirte entre otros candidatos. Además de que puedan conocer los motivos y las razones de tu trayectoria laboral y académica. El empleador también podrá conocer de primera mano más información fundamental, como la personalidad de quien está aplicando. En este caso, pues tú, la persona que está postulada para ese empleo. También puedes aportar un poco más allá de tus habilidades técnicas o describir cuáles son tus fortalezas. Es un medio para que puedas profundizar en los logros, en el contexto en el cual te encuentras y puedas explicar situaciones que podrían quizá verse mal en un currículum o estas circunstancias que decíamos de por qué has cambiado de empleo una o dos veces. Puedes poner realmente lo más trascendente de ti, ¿no? Esa es la gran recomendación, pero en el caso de que tú quieras ser puntual en ciertos aspectos, se puede, ¿no? También es importante que, al igual que el currículum, seas breve, conciso y que sean frases atractivas que empiecen con fuerza. No hay una sola forma de escribir una carta de presentación. Esta puede variar dependiendo de qué trabajo o posición quizá académica estés aplicando. Tu estructura más básica comúnmente incluye 5 elementos. 1. El trabajo o posición a la cual estás aplicando. La información sobre cómo puedes o cómo tuviste conocimiento, referencias, recomendaciones sobre este puesto. Por qué estás interesado y calificado por el trabajo. Una descripción breve de tus cualidades, habilidades, experiencias y atributos especiales que puedes aportar al negocio, a la empresa o a la cultura organizacional. Un agradecimiento por ser quizá considerado al trabajo y el tiempo que el lector, la persona que tiene esta carta, le invierte al leerla. La carta consiste en un ejercicio de creatividad, introspección y comunicación que ayude al empleador a ponerse en los zapatos del aplicante y entender por qué eres la persona idónea para el puesto. Un punto importante es sobre la entrevista laboral, la entrevista de trabajo. Ahora vamos a tocar el tema, cómo mejorar tu entrevista. ¿Qué puntos debes mejorar y qué puntos debes de tener en cuenta? Primero que nada, es importante que en la entrevista no tienes que ser tú mismo exactamente porque no es una relación personal, es una relación profesional. Piensa en la entrevista de esta manera. Es una actuación improvisada, entrenada en la que estás tratando de presentar la mejor versión de ti. Prepárate sobre todo para la parte de entrevistas a distancia. En estos días es posible que nunca te reúnas con tu posible jefe y colegas en persona. Si estás por hacer una entrevista en video, vas a querer tomar ciertas medidas adicionales para familiarizarte con la tecnología. Estoy seguro que no vas a querer que ningún error refleje algo mal en ti, en tu persona, o que te veas como que no estás dominando la tecnología en el momento más importante. Es importante crear un fondo de aspecto profesional.
Como no recibirás tantos comentarios no verbales durante la conversación, concéntrate en transmitir calidez y establecer una comunicación emocional. Quizás se aconseja hablar despacio y usar la inflexión para enfatizar tus puntos principales. Que tengas en cuenta que tu voz importa más en video que en persona. Prepárate, prepárate, prepárate. Ya sea que hagas la entrevista en persona o virtualmente, es fundamental que te prepares. Es de conocimiento común que tienes que hacer tus deberes, pero pocas personas hacen lo suficiente. Descubre todo lo posible sobre la empresa, cómo se organiza, su rendimiento, su cultura. Investiga sobre la industria y familiarízate con las tendencias y los desafíos que la empresa está enfrentando. Haz una búsqueda de antecedentes también en las personas que te puedan llegar a entrevistar, conocer un poco más sobre su back, sobre su perfil, para que puedas llegar preparado y tratar de realmente conectar, entender también en esta etapa de cuestionarnos el liderazgo, ver cómo puedes conectar, en lugar de ver críticas, ver posibilidades en cómo conectar con aquella persona que puede ser tu siguiente jefe. Por supuesto, hay que volver a leer la descripción de puesto que tengas a tu disposición varias veces antes de llegar a ese momento, antes de llegar a la entrevista, desmenuzarla un poco, usar las palabras clave, demostrar, entenderlas, razonarlas y transmitir qué es lo que tú puedes hacer para cubrir las necesidades que se ocupan en ese puesto de trabajo. Prepara quizá algunas 2-3 preguntas que puedan romper un poco el hielo, ¿no? Con la persona que te está entrevistando, algún gerente o algún entrevistador. Puedes preguntarle, por ejemplo, ¿cómo sería trabajar contigo? Porque también tú puedes preguntar. Esa es la intención de la entrevista, que sea dinámico. Además, hablará más de que eres una persona mucho más proactiva. ¿Cómo sería trabajar contigo? También puedes preguntarle, ¿te gusta que la gente tome iniciativa? ¿Cómo sería la personalidad de un empleado ideal? Para darte una idea también de qué es lo que trae el entrevistador respecto a la dinámica del día a día, cómo puede ser, ¿no? Muchos entrevistadores a lo mejor te puedan preguntar lo mismo, cómo sería trabajar contigo, si eres una persona que toma la iniciativa, si crees que puedes aprender algo trabajando con ellos. Entonces, pues independientemente de todo, es importante que digas lo que digas, transmites respuestas concretas, cuides tu lenguaje corporal, tratando de establecer una relación, hablando de lo que has aprendido a través de los desafíos, cómo has resuelto contratiempos, demostrando tu capacidad también para preguntar buenas o formular buenas preguntas, prepararte sobre las clásicas preguntas o planteamientos que te hacen durante ese momento importante. Hay 2 preguntas puntualmente que casi todos los entrevistadores hacen y que no son tan sencillas de contestar. Por ejemplo, cuéntame sobre ti y cuál es tu mayor debilidad. Vamos a abordar una por una. Háblame de ti. Háblame de ti. Háblame de ti no se trata de repetir lo que viene en tu currículum ni en tu carta de presentación. En su lugar, debes contar una historia sobre ti, sobre tu carrera profesional que coincida con lo que representa la empresa y lo que buscan en el puesto, ¿no? Tenemos que hacer este match de tratar de responder o adaptar tu respuesta al cargo, a la empresa a la que te postulas, responder siempre en función al puesto de trabajo al que te estás postulando, valga la redundancia, y esta es una oportunidad para que demuestres que eres el candidato correcto para ocupar el cargo. Mantén un perfil profesional. Debes hablar solo de tu vida profesional, no debes hablar sobre tu vida familiar, tus pasatiempos, excepto que esto sea de ayuda para el perfil. Si no, pues la recomendación es no hacerlo. También es importante ponerle un poco de pasión a tu respuesta. Esto ayuda a involucrar al entrevistador dentro de tu historia. No debes entrar en gran detalle, pero puedes ponerle un poco de énfasis a lo que dices. Eso podría ser de mucha ayuda, ¿no? También es importante que practiques esta respuesta, que te plantees varias respuestas también respecto a este planteamiento, porque es una pregunta imprescindible. Otro tip que te puedo dar es que se recomienda contestar en presente, en pasado y futuro. Por ejemplo, ¿cómo dar la mejor respuesta de háblame de ti? Presente, habla sobre tu rol actual, tu empleo actual y el alcance del mismo. Pasado, cuéntale al entrevistador tu experiencia previa,
pero que sea relevante para el puesto de trabajo y para la empresa. Y en función de futuro, comenta cómo se ajusta lo que quieres a lo que la empresa requiere, ¿no? Entonces, recuerda que tu respuesta siempre debe ajustarse al cargo que se está postulando o a la empresa. La idea es sumar puntos, no salirte del tema. Un ejemplo puede ser: he trabajado en el área de reclutamiento de personal por más de 6 años. Mi rol era evaluar las hojas de vida de los candidatos preseleccionados. Recientemente trabajé realizando entrevistas para seleccionar al candidato ganador. La verdad me gusta mucho lo que hago. Ayudar a descubrir a la persona indicada para el puesto requerido es todo un reto. Me interesa trabajar para ustedes porque me apasiona el marketing, conozco el área, porque ello sería genial trabajar en el área de recursos humanos captando a los talentosos en marketing para la empresa. Aquí es un planteamiento donde se habla sobre el rol actual, se plantea un poquito sobre el pasado y se plantea cómo podría ser el futuro, ¿no? Entonces, ya sé que esto no es robótico, pero sí es una pregunta que puedas practicar con gente que tengas de confianza, ¿no? Donde puedas expresarte y ser tú mismo y lo puedes llevar ahora al plano profesional. Realmente solo hay una oportunidad para causar una buena primera impresión. La mayoría de las decisiones de contratación se toman en el primer minuto. Esto incluye el saludo, el apretón de manos, el contacto visual, si es por medio de videollamada. Trata de ver a la cámara directamente al entrevistador y pues no hagas a un lado la mirada, ¿no? Lo más importante es tratar de transmitir quién realmente somos, nuestra mejor versión, viendo la cámara. Y pues todo lo que digas puede generar un aspecto positivo. Trata de que sea amable, cálido, de sentirte tranquilo, relajado. Y si en algún momento te sientes nervioso, pues exprésalo, ¿no? Y expresa por qué. Vas a ver que al hacer consciente esto que estás expresando, pues vas a relajarte. Trata de respirar, trata de transmitir pues toda tu experiencia en el aspecto más creativo que puedas. Así vas a mostrar más confianza. Poco a poco la vas a ir transmitiendo y es lo que les gusta ver a los entrevistadores, ¿no? Sobre todo la confianza. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Bien, realmente para responder esta pregunta hay que elegir algo que realmente puedas mejorar, alguna habilidad, alguna competencia, y explica los pasos que has venido tomando hasta ahora para poder mejorarla y cómo vas a continuar mejorándola. Realmente se trata de buscar entre tus habilidades organizacionales qué es lo que podrías mejorar. Podrías tener a lo mejor dificultad para resolver, pero siempre tienes que transmitir que estás consciente y que estás trabajando y que eres una persona consciente de ti mismo y que eres capaz de ser crítico contigo mismo. Lo más importante, expresar la verdad incluso cuando es difícil. Pero sí hay algunas maneras de contestar, ¿no? Por ejemplo, me concentro demasiado en los detalles, a lo mejor me cuesta mucho dejar un proyecto, tengo problemas para decir no, me vendría más experiencia en cierto campo o necesito explorar cierto sector, necesito trabajar más en mi autoconfianza. Otro planteamiento puede ser puedo tener problemas para pedir ayuda y eso habla de que eres una persona que quiere resolver todo de golpe, ¿no? Pero bueno, todos tenemos ciertos aspectos, entonces es revisar las habilidades que nos hacen falta desarrollar, practicar y qué estamos haciendo para lograrlo, ¿no? Es importante que hagas esta valoración y pues puedas transmitir al final estas habilidades y convertirlas en un aspecto positivo. Darle la vuelta a la pregunta. En lugar de hablar, sí, de mis debilidades, pero ¿qué estoy haciendo para resolverlo? Le va a dar un enfoque un poco más positivo y ameno a la conversación. Durante la entrevista de trabajo, durante el proceso de selección, pueden ocurrir muchas cosas y es importante cuestionarte también si este es el lugar adecuado para ti y si te imaginas colaborando con ciertas personalidades. Presta atención a cómo te trató el gerente, el director, la persona de reclutamiento durante todo el proceso. Pregúntate si la persona te dio buen feeling, te dio buen presentimiento, sentiste buena retroalimentación
Y si es alguien con quien te imaginarías ir más adelante, si crees que pudiera haber algún problema, tienes que confiar en tus instintos, sobre todo lo que te cuestiones, ¿no? Seguimiento. Es importante dar las gracias y no escribir algún correo, alguna nota a los entrevistadores. ¿Qué es lo que sigue después de que pasas un tema de entrevista de manera exitosa, que ya tienes una conciencia sobre si podría ser o no podría ser el empleo ideal para ti? Y la recomendación es sí, escribir algún correo, alguna nota, email muy concreto sobre agradecer, dar las gracias. Por ejemplo, estimado gerente, muchas gracias por su tiempo de ayer y por darme la oportunidad de compartir mi interés y mis calificaciones para cierto trabajo. En particular, me gusta mucho aprender cómo su empresa tiene un programa de capacitación para nuevos empleados, o me gustó la visión general de las diferentes unidades de negocio. Me gustó mucho que se toman en cuenta ciertos aspectos, cierta personalidad, ciertos retos, ciertos aspectos de economía, de finanzas, de recursos humanos. Ser concretos, pero sí agradecer, unas 6, 7 líneas y al final cerrar con espero tener noticias suyas. Para ir cerrando, ¿qué pasa si no me han dado seguimiento y ya pasó un periodo de tiempo? Muchas veces en las organizaciones se encuentran reorganizando, evaluando diferentes perfiles, replanteando el perfil que están buscando. Pueden haber muchas razones por las cuales no te han dado seguimiento o feedback. Entonces, lo más importante es tener paciencia, centrarse en aspectos positivos y no ver como una forma de rechazo hacia tu persona el por qué no te han dado seguimiento. Pueden ser muchas razones. A lo mejor no tienen una política de seguimientos y pues bueno, eso es un área de oportunidad para muchas empresas. Y pues también que sepas que no siempre depende del reclutador el seguimiento, no, sino también de la persona que toma las decisiones hasta arriba, en el comité directivo, en la parte de los líderes del negocio. Y pues sí, están reinventando también la manera de analizar todavía lo que necesitan para ciertos puestos. Entonces no lo tomes personal. Es importante saber manejar las emociones durante la búsqueda de empleo, no tomar nada personal y que tengas en cuenta que la búsqueda de trabajo a menudo es un proceso emocional con muchos altibajos. Habrá días en el que recibas noticias alentadoras, una segunda entrevista, por ejemplo, o una respuesta positiva de algún gerente, alguna persona, quien sea tu contacto en la organización. Pero también habrá días o semanas en los que no sabrás nada de nadie, ¿no? Sobre todo por diferentes circunstancias, ya sea de salud, circunstancias propias de la organización, temas confidenciales que no te pueden a lo mejor abrir toda la información porque evidentemente eres un candidato. Imagínate que te empiecen a decir pues, ciertos aspectos que no se pueden compartir por políticas. Es normal, sobre todo en puestos directivos. Hay que tener mucha paciencia y dejar que las cosas se acomoden y fluyan para que tú puedas integrarte a una organización. Entonces muchas veces tienes que saber que hay un plan estratégico atrás y se tiene que ir ejecutando, pero pues son muchos engranes que tienen que ir en función de diferentes aspectos, ¿no? Algunos KPIs, se depende de algún ingreso para invertirle por otro lado y pues uno lo resume hacia el tema personal, ¿no? Entonces no es así. Tienes que ser inteligente, saber que hay que tener paciencia y que hay procesos que pueden durar a lo mejor 15 días, pero hay procesos que pueden durar 6 meses, ¿no? Entonces, mientras tanto hay que mantener la mente ocupada. Si te gustó mucho ese puesto, pues confía en que va a haber otra oportunidad para que te puedas volver a demostrar. Lo importante es centrarte no tanto en el resultado de un solo proceso, sino tener más posibilidades en general en el proceso, porque si bien te ha permitido conocer un poco más sobre ti, te ha permitido conocer más sobre quién eres y qué es lo que realmente quieres en tu carrera profesional, es un proceso de introspección también la búsqueda de empleo, de fortalecimiento de ciertas competencias, habilidades y de poder prepararse para un siguiente reto, porque una vez que estás dentro del reto, pues ya no es tan fácil volver a tener estos espacios para tener introspección, ¿no? Para meditar, para conectar, para saber qué es lo que quieres hacer, para cuestionar, para tener ese espacio a lo mejor con la familia o con uno mismo. Hay que concentrarse en tareas que te permitan tener más ofertas, solicitar más puestos que se adaptan a tu experiencia, estar atento a lo que dice el mercado, asistir en la medida de las posibilidades a eventos de networking, ya sea presenciales o virtuales, para conocer a posibles empleadores y siempre estarse vendiendo
No con el afán de, si tienes empleo, de dejar lo que tienes, porque también debe haber cierta ética profesional, sino de estar vigente en la industria, ¿no? Para que tú precisamente no llegues a este nivel donde tengas que estar buscando o empezando de cero cada vez que dejas un empleo, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad también para tomar clases, tomar cursos en línea, mejorar habilidades y con suerte esto va a hacer que ayudes o alivies ciertas frustraciones que te permitan llegar también a tu objetivo final. Y asegúrate de tener a alguien con quien puedas platicar, con quien puedas hablar, ya sea una persona de confianza, un amigo, un entrenador, un coach profesional, un terapeuta, que te ayude a ordenar las emociones que inevitablemente surgirán, porque cuando hay ausencia de empleo, el entorno completo tiene una dinámica interesante. Lo más importante es trabajar en uno mismo, en saber quién eres y que el valor no está determinado por los trabajos que obtienes o cuántos rechazos recibes, sino hay mucho más en la vida que el trabajo. Hasta aquí el episodio de hoy. Me despido. Mi nombre es Cuitlahua Zurita y soy Headhunter X. Hasta la próxima.